En la oscuridad sientes el pecar, pero quieres de su eterna paz. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe. Ahora que has llegado, un nuevo ser tendrás, gracias a su sangre de perdón. Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo con fe. Como un pequeño que empieza a caminar, recuerda que así tú crecerás. Vive en Cristo, vive en Cristo, vive en Cristo con fe. A veces en las pruebas no sabes qué hacer y el dolor recae en tu ser. Dile a Cristo, dile a Cristo, dile a Cristo con fe. Hoy cuando Él te hable, brindándote su amor, felicidad tendrá tu corazón. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo. Con gozo, volando a su hogar, en armonía por la eternidad. Abraza a Cristo, abraza a Cristo, abraza a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo con fe.
Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar, Señor. Danos la dirección, derrama tu bendición, ven Señor a nuestro corazón. Señor, contigo no temeré, tú eres vida y Rey, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar. Derrama tu bendición, ven Señor a nuestro corazón. Señor, contigo no temeré, tú eres vida y Rey, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios. Muy buenas noches, queridos amigos. El Señor les bendiga grandemente. Es una fiesta espiritual, es nuestra segunda semana de oración. La semana pasada tuvimos el tema de regreso a casa, de regreso al hogar, y es lo que nuestro Dios está esperando. Pero antes necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y ese es va a ser nuestro invitado especial en toda esta semana, y ojalá que sea por siempre nuestro invitado especial, el Santo Espíritu de Dios. Esta semana se titula La venida del Consolador. Sean todos muy bienvenidos. Ya se enlazan con nosotros de diversos países. Gracias por acompañarnos. Le voy a pedir en esta noche a nuestra hermana Xiomara Mayorga que nos inicie con una oración pidiendo la bendición para el siervo escogido por nuestro Dios, el pastor Cuesta. Y también le voy a pedir vamos a pedir dos oraciones. La siguiente oración se la voy a pedir al hermano Alfredo Díaz. Vamos a tener estas dos oraciones. Oremos. ¿Comienzo yo? Sí, hermana, adelante. Oremos. Amantísimo Padre Dios, en esta noche estamos aquí, Señor, nuevamente ante tu presencia para darte la gloria y la honra por siempre, Señor. Estamos con un propósito muy especial, Señor, en esta noche. Te pedimos, oh Dios, que usted pueda derramar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Nuestro mayor anhelo es ese, Padre Celestial. Usted conoce nuestros corazones, usted conoce los anhelos que tenemos dentro de nosotros y por eso estamos aquí. Somos pecadores, Señor, reconociéndolo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero también te pedimos, Señor, que en esta noche nos puedas llenar, que nos puedas llenar, Señor, con esas palabras suaves que tú tienes para cada uno de tus hijos.
Bendice al pastor Cuesta, que es el que va a tener el tema en esta noche. Que no sean palabras suyas, Señor, sino palabras de lo alto, que vengan, Señor. Que el Espíritu Santo sea quien hable a través de él y que toque nuestros corazones. Que nos estremezca, Señor, y que podamos salir henchidos en esta noche de esta reunión. Señor, ayúdanos a poder continuar tomados de la mano contigo, porque tenemos ese anhelo, Padre Celestial, de poderte ver en gloria y majestad, de poder estar contigo, Señor, en las mansiones celestiales. Quédate con nosotros, Señor. Una bendición muy especial para cada uno de los que en esta noche han tenido bien a reunirse, a escuchar tu voz. Bendice a cada familia representada aquí, a cada hijo representado aquí, Señor, y ayúdanos a poder seguir tomados de la mano contigo. Todo esto te lo pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Adelante, hermano Díaz, con la oración. Tu micrófono. Santificado es tu nombre, ahora y para siempre. Gracias te damos por el día que pasó y la noche que ha llegado. Al llegar la noche estamos aquí reunidos para aprender de ti. Te rogamos que bendigas al pastor Cuestas. Pases el carbón santo por sus labios para que él pueda hablar palabras de vida, para vida eterna. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos bautices con tu Espíritu Santo, nos unjas con tu Espíritu Santo y nos llene de tu Espíritu Santo y nos concedas autoridad y poder para vencer el pecado, vencer las tentaciones y vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Amén. Oh Señor, escucha nuestra oración. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, Él va a ser morada en nuestras vidas. Eso está en Juan 14, 16, parafraseando una parte de este versículo también. Hermanos, pueden escribir en el chat sus oraciones y al final vamos a estar teniendo estas peticiones, estas oraciones intercesoras. Saben que Cristo estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría ¿a quién? Al Consolador que habitaría entre nosotros para siempre. Y todos podemos confiar implícitamente en la dirección del Consolador. Él es el Espíritu de verdad. En este tiempo, cuando se aproxima rápidamente la venida de nuestro Salvador, necesitamos ser llenos del poder de lo alto. El siervo escogido por nuestro Dios para el día de hoy, lunes, y mañana, martes, es el pastor Libardo Cuesta desde Cartagena, Colombia, con el tema Guiados por el Espíritu Santo. Pastor Cuesta, muchas gracias por estar con nosotros, siempre está dispuesto a apoyarnos. El Señor le bendiga grandemente. Adelante, Pastor Cuesta. Bienvenidos sean todos. Muy buenas noches, Ana Minerva. Buenas noches para todos los amigos y hermanos de este maravilloso grupo. Gracias por la invitación
Veo que hay 31 pantallas. A todos, Dios les bendiga. A los que conozco, un saludo para todos los amigos que conozco. Y para los que no conozco también, un saludo fraternal desde Cartagena, Colombia. Ahí a mis espaldas está una imagen de Cartagena. Para los que no la conocen, este es nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de ministerio. Una ciudad maravillosa donde estamos aquí viviendo, trabajando para el Señor. Vamos entonces al tema de hoy. El tema se titula Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Y el texto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Y dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero saltemos entonces al versículo 13. Versículo 13. Perdón, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas capítulo 4, versículo 1 y versículo 14. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? No sé si ustedes han estado en una encrucijada donde les toca tomar una decisión y no sabemos qué decisión tomar. Es una decisión fundamental, es una decisión trascendental. Y quisiéramos como que Dios nos mostrara así, ¿verdad?, la respuesta. Nosotros en el ministerio permanentemente estamos ante esas circunstancias, cuando hay llamados, cuando hay cambios. Uno dice, bueno, esa es la voluntad de Dios. Es el llamado de Dios. Pero no siempre uno tiene esa seguridad y entonces uno se pregunta cómo reconocer cuál es el plan de Dios para la vida. Cómo saber, cómo reconocer la voz de Dios. Cómo saber cuál es el camino que debe tomar y la dirección a seguir. Y ese dilema es el dilema, creería yo que de todos los cristianos. Ninguno de los que está ahora en este grupo está exento de eso. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por una circunstancia de esa. Y para saber cómo responder a la pregunta, tenemos que ir a la Biblia, porque la vida de Jesús nos da la respuesta de cómo reconocer, cómo actuar ante las circunstancias de la vida y cómo ser y cómo saber que somos guiados por Dios. Cuando uno repasa la vida de Jesús, encuentra que desde su nacimiento virginal hasta su muerte en la cruz, cuando hablamos del desarrollo humano, de la parte humana de Cristo Jesús, encontramos que siempre Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, me gustaría que leyéramos un poco Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 9. Perdón, Mateo capítulo 2, versículo 19 y 20. Si alguien lo puede leer, se lo agradecería, para que participemos todos y no se me duerman ahí. Capítulo 19 y 20. Capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice así: después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a Israel,
porque han muerto los que procuraban quitarte la vida del niño. Amén. Gracias, mi hermana. Dice, aunque los días transcurrían y los meses pasaban y los años transcurrían normalmente, encontramos en este episodio, en este preciso momento, a José y a María en una circunstancia difícil. Acuérdense que Herodes había sacado un decreto para matar a todos los niños. Y de esa manera José tuvo que huir de Israel a Egipto para esconderse. Y una vez que estuvo allí en Egipto, escondiéndose de la amenaza de Herodes, José no se movió de Egipto para volver hasta Israel, hasta recibir la orden de Dios. Él no quería actuar por su propia cuenta, ni de acuerdo a su parecer. Él esperó pacientemente hasta recibir la orden del Espíritu Santo de Dios. Y precisamente él recibió la orden. Dice que en el texto que acabamos de leer, que una noche, mientras ellos dormían, le apareció el ángel de Dios, diciéndole a José, levántate, toma al niño y a su madre, ¿verdad? Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran hacerle daño al niño. El poderoso Herodes había muerto y había muerto sin alcanzar el objetivo de matar a Jesús. Herodes murió y Jesús estaba vivo para cumplir con la misión por la cual había venido a este mundo. Él mismo lo dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que, mis hermanos, el tiempo de persecución tarde o temprano llega a su final. El niño Jesús regresa a Israel respondiendo al llamado del Espíritu de Dios. Pero saben que sucede algo interesante ahí. Si a la misma hermana que nos leyó, ahora léanos del 21 al 23, hermanita, gracias. Del 21 al 23. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, avisado por revelación en su sueño, se fue a la región de Galilea. Al llegar, habitó en el pueblo de Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que Jesús había de ser llamado Nazareno. Amén. Gracias, hermano. Entonces, miren, dice que José fue obediente a la voz del Espíritu Santo cuando le dijo que tenía que regresar a Israel. Y el versículo que acabó de leer la hermana dice que él se levantó y tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero dice el texto, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, dice que José, ¿qué tuvo, hermanos? ¿José tuvo qué? José tuvo temor. José tuvo temor de ir allá. Miedo a que de pronto el hijo de Herodes nuevamente volviera con la amenaza. Tuvo miedo. Y de pronto quiso desistir del llamado de Dios. Quiso desistir José de la orden de Dios. Pero mientras él pasaba por ese momento de duda, por ese momento de incertidumbre, llega nuevamente la revelación de Dios y le da la orden. Mira, José, vaya, no tenga ningún temor. La orden de Dios es, vaya a Israel. No se quede, porque José quería quedarse en Judea, pero la orden de Dios era que fuera a Nazaret de Galilea. A Nazaret de Galilea. José quería ir a Judea. La orden de Dios era a Nazaret. ¿Y por qué José no quería llegar a Nazaret? José no quería llegar a Nazaret porque Nazaret era un lugar difícil, de condición social
bastantes problemas sociales, era un lugar muy inseguro. Acuérdense que cuando los discípulos, Natanael sobre todo, escuchó de dónde venía Jesús, la respuesta del discípulo fue: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret es un lugar bien feo, bien terrible. Pero allí, en ese lugar difícil, en ese lugar de muy mala reputación, la profecía tenía que cumplirse, que allí iba a nacer el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Así que José decidió actuar de acuerdo con la dirección de Dios. No dio un solo paso sin que Dios se lo revelara y sin que Dios se lo indicara. Ahora, ya Jesús crece y comienza su ministerio público. Y entonces ahora sí vamos al texto que leímos al principio, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús ya grande, adulto, dice que inicia su ministerio. Fue primero bautizado por Juan el Bautista, y una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo recibe el don del Espíritu Santo. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y entonces vamos al versículo 1 nuevamente. Dice que una vez que Jesús se bautiza, hermanos, entonces recibe una orden de Dios, una orden del Espíritu Santo. Y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. ¿Qué había sucedido en el Jordán? Pues él se había bautizado. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde, mis hermanos? Fue llevado el Espíritu Santo al desierto. ¿Y para qué fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Dice que para ser tentado por Satanás. Yo quiero que usted piense un momento en eso, ¿verdad? Jesús no fue al desierto, no fue al desierto porque se le antojó o porque él quería conocer ahí cómo era ese lugar. No, Jesús fue al desierto guiado por el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Hay un texto que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el libro, un matinal de Elena G. de White, que se llama El Cristo Triunfante. Y en este libro, que es un matinal de Elena G. de White, página 191, ella dice lo siguiente: ¿por qué fue conducido Cristo al desierto para ser tentado al comienzo de su ministerio? Fue el Espíritu quien lo llevó, y por lo tanto no fue porque lo necesitara personalmente, sino en nuestro favor para vencer por nosotros. Dice, y sigue diciendo la cita, no fue movido por el impulso, fue guiado por el Espíritu Santo, y su humanidad fue probada como la de uno que habría de estar a la cabeza de la raza caída. Y sigue diciendo esta cita: Cristo había estado y estaba en perfecta armonía con el Padre. Iba a ser probado como representante de la raza humana. El Espíritu Santo lo condujo al desierto para hacer frente al enemigo en un encuentro personal con el fin de vencer a aquel que pretendía ser la cabeza de los reinos del mundo. Qué maravilloso, hermanos. Esta cita del Espíritu de Profecía nos abre un poco más el panorama de este versículo que estamos leyendo y que estamos estudiando. Me gusta la parte de la cita que dice que no fue movido por impulso, fue guiado por el Espíritu Santo, y su humanidad fue probada con la de uno que habría de estar a la cabeza de la raza humana. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto de la tentación. A veces pensamos que cuando le decimos a Dios y le pedimos a Dios que nos guíe,
Yo muchas veces he orado así, usted también. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, pero en el fondo estamos nosotros, cuando decimos, Señor, Espíritu Santo nos guía, no es que queremos que el Espíritu Santo nos guíe por el camino que nosotros queremos, por un sendero llénalo de pétalos de rosa. Queremos, cuando decimos, Señor, guíame en el Espíritu Santo, es una experiencia sublime, una experiencia de fantasía, una experiencia de gozo, y eso tiene que ser así. Pero ¿has pensado que cuando tú le pides a Dios que te guíe en el Espíritu Santo, también te puede llevar al desierto para que seas tentado por el enemigo? Y quizás la circunstancia que tú estés viviendo en la actualidad, el momento que tú estás viviendo difícil en tu familia, estás viviendo un momento difícil en tu trabajo, en tus estudios, quizás estés pasando un momento difícil laboralmente hablando, en la iglesia, en fin, te sientes atacado, te sientes presionado, te sientes como que nadie te entiende, te sientes como aislado, como solo, sientes que estás pasando un momento de angustia. No reniegues de ese momento. No maldiga ese momento. Más bien dígale, Señor, creo que este momento lo estoy sucediendo, lo estoy pasando, porque como Jesús, tú me traíste a este desierto para probar mi fe. Tú me has traído a esta dificultad, a este desierto de la tentación, para calibrar mis fibras espirituales, para pasar como el oro por el fuego, y una vez que el oro pasa por el fuego se refina y llega a ser metal precioso. Míralo de esa manera. Por lo tanto, te invito para que no reniegues, para que no maldigas el momento que estés viviendo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ser guiados por el Espíritu no significa, repito, que siempre vamos a transitar por caminos de gozo. Significa más bien que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y a veces la verdad es difícil. A veces estar en la verdad no es fácil. Muchos de los pioneros nuestros, muchos de los discípulos estuvieron siempre en la verdad. Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles, nuestros pioneros de la iglesia, los valdenses, los que estuvieron en la Edad Media perseguidos, estaban en la verdad. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero también es cierto que sufrieron persecución. Aunque a veces los caminos de verdad sean bien difíciles de entender, comprendamos que es la voluntad de Dios y que esta oración, este momento, este versículo, Lucas 4:1, también se cumpla en nosotros. Pero fíjense cómo dice el versículo 14 de Lucas 4. Dice que una vez que Jesús regresa del desierto, dice, una vez que Jesús vuelve del desierto, ¿vuelve con qué, hermanos? ¿Sí lo están leyendo? ¿Cómo vuelve Jesús? Dice que vuelve con qué. A ver. 4:14. ¿Sí lo tienen? Lleno del poder del Espíritu. Dice que regresa lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. No le temas al desierto, no le temas a las dificultades, no le temas a los problemas, no le temas a las circunstancias adversas. Insisto, si tú tienes claro cuál es el plan de Dios para tu vida, tú puedes estar totalmente seguro que cualquier circunstancia que estés viviendo, Dios la planeó para tu bien. Dios la planeó para tu bien. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temas, porque el Señor estará contigo. Y el deseo de Dios es que una vez que tú pases por ese valle difícil, una vez que tú regreses del valle de sombra y de muerte, regreses como Jesús. ¿Cómo regresó Jesús? En el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Qué maravilloso, hermanos. Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo regresó en el poder del Espíritu Santo para hacer qué? Dice, regresó en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Y qué hizo en Galilea? Comenzó su ministerio. Comenzó a predicar, a enseñar y a sanar.
La palabra poder allí en Lucas capítulo 4, versículo 14, es la palabra griega, la misma que se utiliza en Romanos 1:16. Dunamis, el dunamis de Dios. Hermano Díaz sabe cuál es el significado de esa palabra, ¿verdad? El dunamis, hermano Díaz, significa ¿qué cosa? Poder. Dunamis es dínamo. Dunamis es dinamita, hermana Minerva. Dunamis es la dinamita de Dios. Ese es el verbo que usa en Lucas capítulo 4, versículo 14. Así que dice que cuando Jesús regresó al desierto, regresó en el poder, en la explosión, en el dunamis del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, entonces eres una bomba. Nadie puede pasar desapercibido ante tu presencia sin antes ser afectado por la explosión del Evangelio. Doctor Antonio Córdoba. El dunamis de Dios. ¿Saben? Esa palabra poder de Dios, el poder de Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo, se usa también a través de la Biblia. Regresó investido de poder divino, fue el mismo poder que hizo la creación de este mundo. Dice que el Espíritu Santo se movía, estaba activo en la creación. Y también es el mismo poder del cual habló Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de agua y de espíritu. Jesús dijo en cierta ocasión: de cierto os digo, allá en Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesús dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y también allá en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Jesús le dio la gran comisión a los discípulos y les dijo que recibirían poder cuando estuviese sobre ellos, ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Así que, mis amigos y hermanos, el Espíritu Santo dotó de poder a Jesús para hacer sus obras, sus milagros, todo lo que hacía como humano, ya que vino a ser semejante a nosotros en este mundo. Por eso dice que ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús vino a ser nuestro ejemplo. Él vivió la vida que tú y yo vivimos. Por lo tanto, no podemos decir nunca que no podemos. Sí podemos en Cristo Jesús, porque si Jesús lo pudo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque el mismo Espíritu Santo que movió, que dirigió, que administró, que guió la vida de Jesús, es el poder del Espíritu Santo que está a tu disposición y está a tu alcance. Y tú lo puedes usar ahora. Si no lo usas es porque no quieres, no porque el Señor no lo quiera dar. Dice el Señor que está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a sus hijos que los padres terrenales en dar buenas dádivas a sus hijos. Lo que pasa es que no hablamos, no predicamos, dice el Espíritu que decía. Se habla poco del Espíritu Santo. Se escucha poco el Espíritu Santo. Se ora poco por el Espíritu Santo. Y estamos más enfrascados en orar, pidiéndole a Dios que resuelva nuestros problemas, pidiéndole a Dios por la plata, por la economía, por la salud. Oramos por todo, pero no oramos por el Espíritu Santo. Yo te invito para que en esta semana dediques oraciones enteras. Olvídate de todas las necesidades. Ora por el Espíritu Santo. Oraciones enteras, exclusivamente demandando a Dios que conceda la lluvia tardía del Espíritu Santo con poder. El mismo Espíritu Santo que movió a Jesús a hacer las obras que hizo es el Espíritu Santo que está a tu disposición. Por eso él dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto es una promesa, familia del Rocío, Panamá. Esta es una promesa
pero también es un incentivo para todo cristiano. Nuestro gran problema, familia, definitivamente es no dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, sino querer hacer lo que mejor nos parece, lo que mejor nos conviene. Y Zacarías dijo, esta obra no se va a acabar, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Nuestro gran problema es ese, no dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y otro problema adicional que tenemos, que no es menor, es atribuirnos como nuestras las alabanzas y los aplausos por los actos que el Espíritu Santo nos concede que hagamos como instrumentos en sus manos. Entonces nos creemos, ¿verdad? Que nosotros somos el centro. Ah, qué lindo predicas. Ah, qué lindo cantas. Ah, tremendo usted cómo administra la iglesia. Y entonces sacamos pecho como el pavo. Y entonces nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, cuando en realidad no lo somos. Somos vasijas rotas. Somos, como decía, trapos de inmundicia. Porque la excelencia está en el poder del Espíritu Santo. Y no en nosotros. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía, Señor, cada día muero. Y cada día muero para que el Espíritu Santo es el que vive en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que creo que lo hago en la carne, no lo hago en la carne, sino por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Familia, nos ahorraremos muchos dolores de cabeza y muchas lágrimas en los ojos si tan solo esperamos que el Espíritu Santo de Dios nos indique lo que debemos hacer. Por eso la orden de Dios hoy para ti, no te muevas sin una orden de Dios. No te muevas, no hagas nada sin que el Espíritu Santo te lo indique. La pregunta final es, ¿quieres ser guiado por el poder del Espíritu Santo? El precio es alto. Si quieres ser guiado por el poder del Espíritu Santo, tienes que pagar un precio alto. Si quieres ser guiado por el poder del Espíritu Santo, tienes que entregarle tu voluntad a Cristo Jesús. Tienes que entregarle la llave de tu corazón a Cristo Jesús y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y ojo, que el Espíritu Santo te va a llevar al desierto. El Espíritu Santo no te va a llevar a un oasis donde hay palmeras, agua de coco, donde hay un lago azul. También a veces te puede llevar allí, pero para probar, para perfeccionar tu carácter, para que seas imagen y semejanza de Cristo Jesús, te va a llevar para que pases por una prueba. Saben, los grandes hombres de Dios, esos hombres que imitaron casi a la perfección el carácter de Cristo, siempre fueron a un desierto. Acuérdense de Moisés. Moisés estaba muy bien en el palacio de Faraón, pero también el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto 40 años, allí trabajando con las ovejas de su suegro Jetro. Y allí fue donde se formó y llegó a ser el paladín de la fe que pasa a la historia bíblica. El apóstol Pablo también, una vez que se cae el caballo, queda ciego, el Señor lo manda al desierto por un tiempo, una cuarentena. Hermanos, esta cuarentena yo no sé si usted la aprovechó. Este pudo haber sido el desierto de muchos, donde tuvimos que prepararnos. Espero que lo hayamos aprovechado. Y también es lamentable que algunos hayan pasado esta cuarentena sin que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso te digo, si quieres ser guiado por el poder del Espíritu Santo, el precio que tienes que pagar es alto. Significa una vida de total entrega, sumisión, compañerismo, sin reserva a Cristo Jesús y su misión. Y entonces quiero terminar con las palabras de Juan 16:7. Juan 16:7 y versículo 3. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán
de venir. La pregunta y el llamado en esta hora es: ¿cuántos quieren decirle al Señor, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo? Coloca allí en el chat de transmisión, quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Coloca allí en el chat del Zoom, Señor, te entrego mi vida. Quiero que el Espíritu Santo me guíe. Quiero que me guíe a donde Él cree que sea conveniente que yo tenga que estar. Si es necesario que tenga que llegar al desierto como fue Jesús, bendito sea Dios. Pero permito, Dios, que al salir del desierto también pueda regresar como Cristo Jesús. Jesús regresó del desierto. ¿Cómo regresó, hermanos? En el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que tú anotes esas citas y tú coloques allí tu nombre. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundía su fama por toda la tierra a su alrededor. Minerva, gracias. Dios te bendiga. Ahí están los comentarios en el chat. Ahí están colocando. Estoy viendo ya varios que están colocando sus necesidades, sus pedidos, pero también la decisión que han tomado. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Cuesta. No se me vaya. No hay otro consolador como el Espíritu Santo. Él habla en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El tema de mañana es: pruébese cada uno a sí mismo. Le voy a pedir a producción que nos ponga esta alabanza y luego vamos a tener las oraciones intercesoras. Le voy a pedir al Pastor Cuesta que nos tenga esa oración intercesora luego cuando Antonio lea las peticiones. Adelante, producción, ven a Cristo. En la oscuridad sientes el pecar, pero quieres de su eterna paz. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe. Ahora que has llegado, un nuevo ser tendrás, gracias a su sangre de perdón. Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo con fe. Como un pequeño que empieza a caminar, recuerda que así tú crecerás. Vive en Cristo, vive en Cristo, vive en Cristo con fe. A veces en las pruebas no sabes qué hacer y el dolor recae en tu ser. Dile a Cristo, dile a Cristo, dile a Cristo con fe. Hoy cuando Él te hable, brindándote su amor, felicidad tendrá tu corazón. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo con fe.
con gozo, volando a su hogar, en armonía por la eternidad. Abraza a Cristo, abraza a Cristo, abraza a Cristo. Amén. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Con fe. Amén. Aquí yo voy a hacer una oración. Antes que Antonio lea y antes que el pastor Cuesta, con el permiso suyo, pastor, que es el que está teniendo el tema, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Padre, misericordioso, clemente, digno de suprema alabanza, gracias porque nos invitas a venir a ti. Gracias, Señor, porque tú dices que el que a ti viene no le echas fuera. Gracias, Padre Celestial, te damos porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que fallamos, a pesar de que caemos, a pesar, Señor, que muchas veces con nuestra vida, nuestros actos, nuestros caracteres, muchas veces con nuestra falta de fe, Señor, te hemos negado y te suplicamos perdón. Queremos ser llenos de tu Santo Espíritu. Queremos sentir el poder, Señor, que viene de lo alto. Queremos suplicarte, Padre Celestial, que en esta semana, que es dedicada a la venida del Consolador, Señor, ese Consolador que necesitamos para terminar la obra, oh Dios, que podamos ser llenos de tu poder. Gracias te damos por cada uno de los hermanos y amigos que han estado enlazados con nosotros. Señor, manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Sabemos que eres real. Sabemos, Padre Celestial, que estarás en medio de las dificultades, estarás con nosotros. Nos has dicho que nunca nos dejarás, que nos protegerás, que el que nos toca, toca a la niña de tus ojos. Gracias por tanto amor. Gracias por todas tus misericordias, Padre bendito. En Cristo Jesús te alabamos, te damos honra, gloria y alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén.